Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre un destino que tiene mucha acogida hoy en día y bueno, vamos a darles la información que esperamos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Así que el webinar de hoy se va a tratar sobre estudiar en Canadá. Para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Edgar Ruiz, yo soy el coordinador de proyectos de Information Planet Colombia. Eh, Al igual que muchos de ustedes, también tuve el sueño de viajar y de poder estudiar en el exterior. En este caso, yo lo hice en Australia. Eh, Terminé haciendo un máster en Business Administration en Kaplan Business School en Sydney. Y bueno, pues tuve la fortuna también de poder viajar a varios países y conocer un poquito. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a una especialista en el destino como tal. Ella se llama Laura Giraldo, a quien le doy la bienvenida hoy a este webinar. Laura, ¿cómo estás? Hola Edgar, muy bien, ¿y tú? Bien, 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 muy bien. Aquí contentos ya preparados para poder iniciar este webinar y pues obviamente que tú nos hables un poquito más sobre Canadá, sobre el destino, bueno, toda la información importante que necesitamos saber para poder ir a estudiar en este destino como tal. Entonces, porfa, me gustaría que te presentaras un poquito, Laura. Claro que sí. Bueno, como lo comentó Edgar, soy especialista en el destino de Canadá. También tuve la oportunidad de ser estudiante internacional, específicamente viví 2 años en Australia, eh, donde estudié inglés y luego hice un Advanced Diploma en negocios. En este momento trabajo como planeadora educativa en Information Planet. Llevo ya 5 años en la empresa, entonces pues tenemos un amplio conocimiento. He tenido la oportunidad de visitar diferentes destinos con los cuales trabajamos, entre estos está Canadá. Y nada, en esta oportunidad queremos aprovechar y tratar de resolver las dudas que generalmente los estudiantes nos preguntan. Súper, Laura. De verdad que agradecemos tu tiempo y el hecho de que quieras compartir con nosotros tu experiencia, obviamente en el destino, y aparte de todo, pues que eres una agente certificada por este destino, entonces eso va a permitir que pues la información que entreguemos el día de hoy en el webinar sea de primera mano. Entonces, no siendo más, vamos a pasar a revisar básicamente la agenda del día de hoy. Entonces, los puntos que vamos a tratar el día de hoy serán Canadá como destino, vamos a hablar de las particularidades de este destino como tal, vamos a hablar de su sistema educativo, cómo se compone, qué tiene, cuáles son las opciones. Al mismo tiempo vamos a hablar sobre qué puedo estudiar en Canadá, cuáles son esas opciones que tenemos o que tienen los estudiantes internacionales cuando deciden ir a Canadá a realizar algún tipo de estudio, cuáles son los tipos de visa. Básicamente aquí vamos a hablar un poquito acerca de pues esa parte que tiene que ver pues con inmigración como tal, los documentos, los requisitos, etcétera, etcétera. También vamos a hablar sobre las posibilidades de trabajo, cuáles son esas posibilidades de trabajo que tiene un estudiante internacional en este destino. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito acerca de cómo organizar el plan de viaje y vamos a dar una serie de tips también para que pues podamos resolver algunas dudas e inquietudes con respecto a este proceso y a este destino. Entonces, para empezar el día de hoy, pues vamos a comenzar un poquitico de cómo es Canadá como destino, cuál es su población, el clima, los estados, quizás de pronto algo relacionado a salarios, costos de vida, etcétera, etcétera. Entonces, Laura, cuéntanos un poquito cómo es prácticamente Canadá desde tu experiencia y desde lo que has tenido que vivir básicamente. Vale, perfecto. Entonces, respecto al clima, como todos sabemos, Canadá es uno de los países que tiene los inviernos más fuertes. Sin embargo, es un país que tiene las 4 estaciones. No todo el año es invierno como muchos pensamos. Entonces, generalmente el invierno va de enero a marzo, la primavera de abril y junio y el verano de julio a septiembre. Y el otoño ya es finalizando, que es de octubre a diciembre. Súper. Una de las ciudades
menos frías o la ciudad menos fría de Canadá es Vancouver, que se encuentra en la provincia de British Columbia. Es importante también aclarar que si bien Canadá es uno de los países más fríos, es un país que está adaptado a este tipo de clima. Por ejemplo, en el centro de Toronto hay lugares que están conectados por medios de túneles, entonces el estudiante o las personas no tienen que salir a la calle, sino que se mueven a través de los túneles y así evitan, digamos, de alguna forma estar expuestos al frío. Entonces es un país que está preparado para el clima y pues a los estudiantes no nos va a afectar tanto. Qué buen dato, Laura, porque definitivamente el clima es algo que influye mucho en la toma de decisiones cuando uno quiere tal vez buscar un destino para ir a estudiar o realizar algún tipo de programa educativo. Esta información me parece que es súper interesante, puesto que pues no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar quizás el frío y de manejarlo de esta manera, ¿no? Entonces, súper importante este dato, tener en cuenta que en muchas de estas ciudades obviamente se cuenta con este tipo de infraestructura para poder sobrellevar el clima cuando se presenta tan fuerte, ¿no? Exacto. Perfecto. Bueno, acá vemos un poquito, para ubicarlos un poquito en las provincias de Canadá. Entonces está la parte de British Columbia, que es donde está la ciudad de Vancouver, que es la ciudad principal. Para hacerles una idea, Vancouver está más o menos a cuatro horas de Seattle, que es una ciudad en Estados Unidos. Después pasamos a la provincia de Ontario, que es la segunda provincia más importante de Canadá. Allí tenemos a la ciudad principal, que es Toronto. Toronto está igual a 4 horas de Nueva York, en Estados Unidos. Y ya tenemos, muchos estudiantes nos dicen qué parte de Canadá habla francés y qué parte de Canadá habla inglés. Entonces es importante también que sepan que en Canadá solamente se habla francés en la provincia de Quebec. En la provincia de Quebec, la ciudad principal es Montreal. Entonces, esa es la única parte que habla francés de Canadá. El resto de las provincias, todas, su idioma principal es el inglés. Ok, qué bien por ese dato, Laura, porque pues si bien es cierto, esa es una de las preguntas que normalmente se hacen pues cuando uno está averiguando, ¿cierto? El poder decir en qué, digamos, estado puedo desenvolverme mejor, tal vez de pronto con el inglés y que no tenga que enfrentarme también al hablar quizás del francés, que pues como muchos sabemos, su pronunciación y quizás su escritura es un poco más compleja de lo que significa tal vez de pronto aprender inglés. Entonces, muy buen dato también saber que solamente en esta región de Quebec como tal es donde se maneja prácticamente este idioma como lengua principal. Exacto, sí. Y ya después tenemos otras provincias que son eh, provincias un poco más pequeñas, como lo es Manitoba, Alberta, que estas dos son las otras más importantes o que más nos preguntan los estudiantes. Ok, vale, Sería súper. como el resumen de cómo está distribuido Canadá. Ok, listo. Aquí tenemos una cosa muy importante también y es algo que básicamente también ayuda muchísimo a tomar la determinación en el momento pues, de viajar de salir a algún destino en el exterior a estudiar, ¿no? Es hablar un poquitico la posibilidad de trabajar, un poquitico la posibilidad de tal vez poder generar un ingreso, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, cuando los estudiantes tienen permiso de trabajo, que ya más adelante vamos a revisar quiénes pueden trabajar y quiénes no, acá en Canadá, cuando tienen el permiso de trabajo, legalmente el estudiante debe recibir $15 por hora, es el salario mínimo. Entonces, los estudiantes van a recibir de $15 en adelante. Generalmente los empleos pagan un poquito más del mínimo, que viene siendo unos $16, $17 la hora.
Obviamente esto es para trabajos informales, que es trabajos en restaurantes, en bares, tema un poquito más informal. Ya si vamos al tema profesional o trabajos profesionales, el mínimo viene siendo el mismo, pero siempre van a pagar más del mínimo si estamos hablando de trabajos a nivel profesional. Ok, entiendo. O sea que básicamente el mínimo tendría que ser este. $15 por hora, básicamente lo que ganaría un estudiante Exactamente. internacional en el momento de comenzar. Ok, Sí, no súper. les pueden pagar menos de eso. Vale. Y si llegase a pasar eso, digamos, ¿qué podría hacer el estudiante o qué podría ocurrir con relación a este pago que no es correcto? Pues, a ver, la idea es que el estudiante sepa a qué tiene derecho antes de viajar, que por eso esta información es importante, para que sepa que si le están ofreciendo un trabajo por menos del mínimo, digamos que el empleador está incumpliendo una de las normas que tienen los estudiantes como estudiantes internacionales. Entonces Ok. el estudiante tiene la opción de simplemente no tomar el trabajo, pues porque ya tiene conocimiento de que el mínimo son los $15, o ya él decide si se arriesga o si quiere tomar pues como ese trabajo por ese valor. Ok, vale. ¿Y estos $15 prácticamente aplican para toda Canadá o hay estados que tal vez de pronto manejen un poco más o inclusive un poco menos en el pago de la hora? Depende de la provincia, los salarios pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, en Quebec, como el nivel de vida es más económico, puede que el salario sea un poquito más bajo, Ok. pero va a compensar con el costo de vida de la provincia donde el estudiante vaya a estar. Ah, vale. Ok, o sea que entonces prácticamente es proporcional de acuerdo a lo que va a recibir el salario como tal, con el costo de vida al igual. Ajá, exacto, Vale, sí. perfecto, gracias. Bueno, sabemos que Canadá es el segundo país más grande que existe en el mundo como tal y pues en este caso también tiene el 10% de los bosques a nivel mundial, ¿no? Sabemos que es un país que se encarga mucho de preservar pues su fauna, su flora también y, pues de mantenerlos siempre pues vivos, por decirlo así como tal. Háblanos un Ujú. poquito acerca sobre los costos de la renta y este tipo de cosas que, pues, al final de cuentas, son costos que el estudiante tiene que contemplar cuando decide viajar a Canadá. Claro que sí. Entonces, el tema del valor del alquiler, generalmente los estudiantes lo que hacen inicialmente es que rentan una habitación dentro de una casa, ya sea de estudiantes o de familia. Acá tenemos un costo aproximado de lo que puede costar un arriendo, que está entre los 700 y los 1.500 dólares canadienses. Esto va a depender primero de la provincia o de la ciudad en la que estés ubicado y segundo de el sector donde tengas o donde quieras alquilar tu alojamiento. Entonces, por ejemplo, generalmente si tú quieres vivir en el centro de las ciudades, el costo de la renta va a ser mucho más costoso que si vives en los suburbios o en los barrios que están fuera del centro de la ciudad. Entonces ya el presupuesto de renta va a depender como de lo que tú estés buscando, de lo que tú quieras. Hay estudiantes que prefieren la comodidad de vivir en el centro y pagar un poquito más, como hay otros estudiantes que prefieren vivir en las afueras y transportarse al centro de la ciudad, que es donde generalmente están las escuelas y las instituciones. Entonces el tema del valor de la renta va a depender de la comodidad o de lo que el estudiante esté buscando, por eso es como el rango aproximado. Y hay alojamientos que te incluyen los servicios, o sea que dentro de la renta está incluido el costo de los servicios, como hay otros que te dicen la semana o el mes vale $700 más servicios. Entonces eso va a depender como del tipo de alojamiento que encuentres. O sea que lo recomendable sería buscar este tipo de alojamientos donde incluye ya los valores de servicios públicos y demás. Sí, porque ahí vas a tener ya una renta fija y vas a tener mensualmente, ya vas a saber
exactamente cuánto tienes que pagar. Entonces es más fácil cuando en el costo de la renta ya están incluidos los servicios públicos. Ok, vale, súper. Y en términos de transporte pues todo lo que tiene que ver con la parte de alimentación y demás. Vale, entonces el tema del transporte público, Canadá tiene una ventaja y es que tú puedes comprar la tarjeta del transporte y la puedes comprar mensual. Entonces, al comprar la mensualidad del transporte, te va a salir mucho más económico que si, por ejemplo, pagas el bus diario. Entonces, es un ahorro que te vas a hacer a largo plazo. En promedio, la mensualidad del transporte público, que es tren y bus, está entre 80 y 110 dólares canadienses. Igual va a depender de la ciudad en la que estés viviendo. En temas de alimentación, estamos hablando entre 100 y 200 dólares canadienses. Vuelvo y repito, va a depender como de que, porque muchos estudiantes prefieren, por ejemplo, no sé, hacerse su desayuno y su cena y el almuerzo hacerlo afuera o comer en la calle. Entonces, aproximadamente yo diría que un estudiante se gasta 100 dólares haciendo un mercado normal. Ya va a depender también si quieres comida saludable o cosas pues como adicionales, pues obviamente se te va a subir un poquito el costo en el tema del mercado. Y por último, los planes móviles están entre los 35 y los 75 dólares. Básicamente depende de qué tantas gigas de navegación tengas de datos, que es como lo que ahora más vale, más que los minutos. Entonces, ese es como el rango de costos de los planes. Ok, o sea que como estudiante internacional, pues yo también puedo llegar allá y sacar un plan de telefonía normal, así como se hace aquí en Colombia. Sí. Supongo que funciona exactamente igual, solamente es tener en cuenta de pronto qué tipo de plan es el que uno quiere y lo que tú decías en este momento. El, el- lo que hoy en día cuesta más básicamente es la parte del internet y de esa disponibilidad, ¿no? Uh-huh. Exacto, allá también, o sea, el estudiante puede decidir si quiere pagar un plan mensual o si quiere tener un tema de prepago que va recargando su línea de teléfono. Existe también las dos modalidades, así como las tenemos nosotros acá. Ah, ok, vale, súper, qué Ujú. bien, qué bien, qué bien. Háblanos un poquitico sobre la calidad de vida, Laura. Básicamente, cómo funciona, qué tal es, términos de seguridad, salud. No sé si de pronto tengas conocimiento de esta información. Vale, Canadá, bueno, digamos que las dos ciudades que más conocemos o que generalmente los estudiantes conocen más de Canadá es Toronto y Vancouver. Toronto y Vancouver son dos ciudades que son súper seguras. Yo tuve la oportunidad de estar en Vancouver hace 2 años y, y definitivamente uno desde el momento que llega se siente súper seguro. Entonces, es un país que no vas a tener que preocuparte porque, no sé, estoy caminando por la calle con el celular y me va a pasar algo. No, tú desde que llegas sientes como esa seguridad en cuanto a todo. Y obviamente como en todos lados ocurren cosas, pero pues no al nivel que nos puede pasar acá en Colombia. Entonces, de hecho, los menores de edad, por ejemplo, se les recomienda viajar a Canadá por esto mismo, porque sabemos que van a estar seguros en estas ciudades. Sí, no, obvio, como en cualquier lugar del mundo existen riesgos y existen, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Que uno, al fin de cuentas, no espera tener en su momento, pero sabemos que esto puede pasar en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Sabemos, obviamente, que Canadá es un destino potencia en estos momentos, pues, por, obviamente, el nivel educativo y la calidad de la educación y las universidades de renombre que cuenta este país y que definitivamente hacen que sea un destino que pues sea muy atractivo, ¿no? A la hora de buscar esta Uh-huh. posibilidad de estudiar en el exterior. Exacto. Bien, pues Laura, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia acerca pues,
cómo funciona el sistema educativo en Canadá, ¿no? Básicamente es saber si es muy similar de pronto al de aquí, al de Colombia, o si definitivamente cambia porque tiene algunos otros tipos de programas que pues pueden ser atractivos en el momento de seleccionar pues el tipo de estudio que uno quisiera hacer y pues también saber de pronto esa estructura, pues si es reconocida o no reconocida, si vale el hecho de ir a hacer un programa de posgrado en este país como tal y saber la certeza de que pues funciona para todo el mundo, ¿no? Ajá, ok. Entonces, para que nos hables de pronto un poquitico acerca de estos niveles educativos y de esta estructura como tal. Vale, perfecto. Entonces, acá en la imagen podemos ver los niveles educativos de Canadá. Iniciamos desde el high school, que básicamente viene siendo lo que acá en Colombia es como el bachillerato. Después del high school, los estudiantes tienen tres opciones. Uno es iniciar un certificado en un college. El otro es iniciar directamente su bachelor, que viene siendo su carrera profesional en una universidad. Ya les explico la diferencia entre college y universidad. O lo otro, esto es diferente, esto no existe acá en Colombia, y es que el estudiante realice un programa de 2 años, que si lo comparamos con la educación en Colombia, viene siendo como una técnica, que es un programa de 2 años que el estudiante puede, después de que termine este Associate Degree, puede salir a trabajar, pero va a poder aplicar a cargos muy básicos, nada a nivel profesional. Entonces, les decía, diferencia entre college y universidad. Nosotros acá en Colombia no tenemos la estructura de un college como tal, solamente conocemos la educación universitaria. Entonces, el college en Canadá es una institución donde su enfoque es más práctico que teórico. Entonces, los estudiantes salen listos para la parte práctica, mientras que en una universidad es más de tema de teoría, investigación. Esa es la diferencia que tiene el nivel educativo en Canadá. Después de hacer cualquiera de estos programas, entonces si el estudiante decide irse por el tema de los certificados en el college, que tiene una duración de 1 año, después puede pasar a los diplomas. El diploma tiene 2 años y esto viene siendo similar a una tecnología en Colombia, como para que tengan una idea del nivel académico. Y ya después, entonces, si inicia con el bachelor, el estudiante va a poder pasar a hacer un máster. Los másteres están a nivel universidad y ya depende del enfoque, puede durar 1 año o 2 años. Estos máster, como decía Edgar, estos máster son reconocidos en Colombia. Independientemente de cualquier universidad en la que estudies, en Canadá el máster a nivel de máster es reconocido en Colombia. Entonces, el estudiante no tiene que hacer como homologación ni nada del tema, porque ya el Ministerio de Educación tiene avalado el tema de maestrías en Canadá. Y ya finalmente, después de realizar el máster, el estudiante puede pasar a un doctorado, que generalmente los doctorados están por temas de investigación, y puede tomarse hasta 3 años el tema del desarrollo de la investigación o del proyecto. Entonces así esta es como a grosso modo y muy resumen de los niveles educativos en Canadá. Perfecto. O sea que entonces básicamente, digamos que funciona muy similar eh, la estructura de educación o el sistema de educación de Canadá con respecto al de nosotros, puesto que en nuestro caso nosotros también pues salimos del colegio y podemos, o, como tú lo mencionabas, ir a hacer de pronto una carrera técnica y después de la carrera técnica pasar a una universidad, si es el caso, o definitivamente ingresar directamente a la universidad, pues teniendo en cuenta la posibilidad que se tenga, ¿no? Exacto, sí. Veo. Yo Funciona. quería hacerte una pregunta. O sea que en términos del el Associate Degree que tú hablabas aquí, nos decías o hacías referencia que era muy similar a las carreras técnicas también.
Sí, exacto. Entonces, el Associate Degree es que el estudiante realiza 2 años de cualquier profesión, pero digamos, si él va a salir a buscar trabajo, siempre va a estar como en la parte técnica. Entonces, Ok, ya si él después de estos 2 años quiere ingresar o continuar con el bachelor, pues ya entra a la universidad y completa lo restante que le haga falta para sacar la profesión. ok. O sea, no es aconsejable que un estudiante se cree con un associate degree, porque no va a ser tan fácil conseguir un buen trabajo. O sea que lo más recomendable sería tal vez de pronto entrar directamente a la universidad entonces y, y pues poder terminarla para poder tener un buen perfil, digámoslo así. Sí, exactamente, Ok. exactamente. Vale, súper, Lau. En términos de esta estructura como tal, ¿qué podría un estudiante internacional o digamos un estudiante colombiano estudiar en Canadá, teniendo en cuenta básicamente esa estructura como tal? Vale, entonces lo recomendado o lo que nosotros le podemos ofrecer a los estudiantes, acá tenemos pues como el cuadrito de las diferentes opciones. Entonces iniciamos con inglés. Obviamente si el estudiante no tiene un buen nivel de inglés para acceder a una educación superior, pues vamos a tener que arrancar con el inglés, ¿cierto? Entonces los programas de inglés pueden ser desde un mes o 4 semanas hasta un año, ya depende del nivel que tenga el estudiante y qué nivel, y también depende del nivel que quiera alcanzar o el programa que quiera aplicar después. Con estos tipos de programas de inglés, el estudiante no va a tener permiso de trabajo, la visa no viene con permiso de trabajo. Bueno, no tiene Post-Study Work Visa, que más adelante hablamos de eso. Las fechas de ingreso son todos los lunes de todos los meses, entonces el estudiante puede iniciar tu programa cuando quiera, básicamente. Y no necesita tener ningún nivel de inglés para poder aplicar a estos programas. Es decir, Canadá no les exige que tengan ningún nivel de inglés para poder inscribirse a un curso de inglés. Ok, o sea que en este caso, por ejemplo, si yo quisiera ir a estudiar inglés a Canadá, no tengo permiso de trabajo, o sea, no podría trabajar, solamente me dedicaría a estudiar. Exactamente, es un plan que es 100% para estudio. Lo que podrías hacer de pronto, aparte de estudiar, puedes hacer voluntariados, hay algunos clubs de, no sé, de filmación, hay muchos programas que actividades que puedes realizar, pero no puedes tener remuneración por estas actividades. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer, sobre todo voluntariados. De hecho, Canadá es uno de los países donde el tema del voluntariado es súper importante. Entonces pueden aprovechar y, por ejemplo, está, no sé, el Festival de Cine. Entonces los estudiantes pueden participar como voluntarios en ese proyecto Ok, y pues ahí digamos que van a aprender también un poquito y se van a conectar con otra industria y con otros temas, pero no pueden recibir dinero a cambio. ok. O sea que, y partiendo del hecho de que si no se requiere un nivel de inglés, si yo definitivamente no sé nada de inglés y voy a estudiar inglés allá, eh, quizás de pronto muchas personas se preguntarán y dirán, listo, si yo no sé inglés, ok, entiendo que voy a ir a hacer una inmersión y por esa razón voy a ir a aprender inglés allá, pero entonces el tema de la comunicación, si uno no domina el idioma o si uno no tiene un nivel de inglés, ¿cómo funciona ahí? O no sé, em, ¿qué pasa en ese momento? Vale, pues digamos que eso es un tema al que los estudiantes se deben enfrentar. Yo generalmente les recomiendo que de pronto si tienes un nivel muy básico, estudies acá en Colombia, no necesariamente que pagues un curso, te inscribas a un curso. Ya hay muchas aplicaciones y muchas páginas en internet en el que puedes hacer autoestudio, entonces les recomendaría que de pronto estudiaran un mesecito, 2 mesecitos y para que fueran como un poquito más confiados con el tema del idioma. Igual, la mayoría de las instituciones o de las escuelas inglés van a encontrar alguna persona que les hable español, como del área de la escuela.
Entonces, estas personas les va, pues si definitivamente el estudiante no puede, no entiende, está perdido, esta persona les va a dar soporte y ayuda a los estudiantes. Ok, súper bueno. Eso ya aclara un poquito más el panorama, ¿no? Porque siempre da miedo el hecho de tener que viajar a un destino donde si uno no conoce a nadie o si uno de pronto no tiene algún familiar o algo por el estilo, da un poco de susto el hecho de tener que llegar Claro, a enfrentarse a un idioma nuevo y a una cultura nueva, ¿no? claro, sí, sí, sí. Es totalmente entendible. Bien. Bueno, después entonces, listo, ya el estudiante hizo su programa de inglés o es un estudiante que ya tiene un nivel de inglés y nos dice, bueno, quiero estudiar otra cosa que no sea inglés. Tenemos las siguientes tres opciones, que es college privado, college público o ya a nivel universitario. ¿Listo? Entonces, en el college privado, esto es para un estudiante que nos diga, listo, tengo un nivel de inglés intermedio, quiero hacer un programa, tener una experiencia en Canadá, tener la opción de trabajar y después de esto volver a mi país. Entonces, acá tenemos los programas son certificados y diplomas o diplomados, como lo conocemos acá. Generalmente están en el área de negocios, entonces vamos a encontrar negocios internacionales, servicio al cliente, recursos humanos, Marketing. comunicación de negocios, marketing, está todo relacionado en el tema de negocios básicamente. Ok. Estos programas tienen una duración de 6 meses a 2 años. Yo sé que muchos han escuchado o han visto unas siglas en estos programas que es co-op. Este co-op significa que el estudiante que su programa tiene un componente académico, que son clases, y tiene un componente práctico, que es una práctica laboral. Entonces, por ejemplo, si el programa dura 6 meses y tiene la parte de co-op, entonces el programa va a ser 3 meses de estudio o 3 meses de clases y 3 meses de práctica. La práctica es básicamente lo que nosotros conocemos acá, lo que la mayoría de las universidades o carreras profesionales nos exigen, que es un periodo de práctica de 6 meses. Es exactamente lo mismo. Entonces, este componente está en el college privado, en estos programas. No todos lo tienen, pero sí la mayoría, podríamos decir que tienen este componente. Independientemente si el estudiante decide hacer el programa con práctica o sin práctica, va a tener permiso de trabajo. Entonces, apenas el estudiante arranque su certificado, su diploma, va a poder trabajar 20 horas a la semana. Los ingresos o las fechas de inicio de estos programas son generalmente una vez al mes. Va a depender del tipo de programa y de la ciudad, pero generalmente conseguimos un ingreso cada mes. Y como ya les mencioné, para poder aplicar a esto ya debes tener un nivel de inglés, que es un nivel de inglés intermedio. Entonces, en este caso, acá tenemos que requisito de inglés, el IELTS, de entre 5.5 y 6.0. Los estudiantes, no todos los estudiantes necesitan presentar el IELTS, la mayoría de los colleges privados tienen su propio examen. Entonces el estudiante va a realizar el examen del college y dependiendo del puntaje que saque, la escuela nos va a decir si puede ingresar directamente al programa o si necesita unas semanas de inglés antes de poder entrar al programa. Entonces no es que se requiera el IELTS para todos los estudiantes que quieran aplicar este programa. Ese examen, Laura, se hace antes de viajar, obviamente, o se puede hacer una vez uno llega al destino. No, se tiene que hacer desde acá. Entonces, desde que tú, o sea, tú me dices, listo, quiero hacer este diplomado en negocios. Entonces, ahí en ese momento, si el estudiante no tiene el IELTS, pedimos el examen depende de la escuela, lo puede hacer el estudiante en línea desde su casa o se puede acercar a las oficinas de nosotros y lo hace en la oficina. Entonces ya se presenta y ahí la escuela nos va a decir, listo, si puedes entrar directo al programa y se sigue el proceso
o no, necesitas unas semanas, no sé, un mes, 2 meses de inglés para que puedas obtener el nivel de inglés que necesitas. Y ya ahí se arregla pues como la visa paquete, por decirlo así, o el paquete del programa. Ok, y eso aplica obviamente pues para el college privado y para el college público. O sea, No. quiero decir, en el college público también podrías presentar el examen si ellos lo tienen. Sí lo podrías presentar, pero en los colegios públicos es mejor tener el IELTS. Ok, Así el IELTS esté por debajo de lo que necesitas. Porque generalmente el college nos pide el certificado del IELTS. entiendo. O sea, es un El requisito público. que sí o sí hay que tenerlo en el momento de ingresar a un college público a hacer alguno de estos diplomas o de estos programas, ¿verdad? Exacto, sí. Vale. Listo. Entonces tenemos el college privado listo. Ya después de eso seguimos a los colleges públicos. Un college público es un college que está soportado en el gobierno canadiense. Entonces estos planes en colegios públicos son recomendados para aquellos estudiantes que primero ya tienen el inglés o tienen un nivel de inglés intermedio alto y quieren tener una experiencia en Canadá y tener la opción de quedarse más tiempo o extender su estadía en Canadá. Entonces, en estos colegios vamos a encontrar programas de diplomas que duran entre 2 y 3 años, advanced diplomas que duran de 1 a 2 años, ya los bachelors, que es pues como la carrera profesional que nosotros conocemos acá, y los graduate certificates, que si lo comparamos con Colombia viene siendo una especie de especialización. Es Ok. importante que tengan claro que estos graduate certificates no son avalados por el Ministerio de Educación en Colombia. Entonces, si el estudiante estudia un graduate certificate, acá en Colombia no se le va a valer como nada porque nosotros no tenemos como ese nivel de educación. ¿Listo? Acá en Colombia no le sirve, pero en Canadá sí le va a funcionar. Estos programas tienen una duración entre 1 y 3 años, dependiendo pues de lo que escojamos. El estudiante puede trabajar durante su tiempo de estudio. Y acá tenemos algo nuevo que no tiene el college privado ni el curso de inglés, y es que el estudiante, después de terminar su programa de estudio, puede aplicar a una visa de trabajo. La visa de trabajo va a tener una duración, o la duración de la visa de trabajo va a depender de la duración del curso. Me explico, si el estudiante hace un Graduate Certificate de 1 año, después va a poder aplicar a una visa de trabajo abierto, donde la idea es que el estudiante consiga trabajo en lo que estudió, en el campo, en el área que estudió. Esta visa de trabajo va a ser también por 1 año. Entonces, esto es un beneficio que solamente lo tiene el college público y pues nivel universidad, si ya aplicamos a una universidad. Ok, o sea que te pregunto, Laura, perdón, en este caso, Dime. pues, tú decías que más o menos los programas del college público podrían durar entre 1 a 3 años, ¿cierto? Supongo que los de Sí. 3 años vienen siendo más o menos los bachelors o las carreras profesionales, ¿cierto? Sí, Entonces, si yo hago sí. un programa de 3 años, eso quiere decir que la visa de trabajo puede ser por 3 años. Sí, exactamente. Si tu programa es de 3 años, Ujú. la visa de trabajo es de 3 años. Va a ser por 3 años. Vale. Listo, entonces los ingresos o las fechas de inicio de estos programas ya son más establecidas. Generalmente son 2 veces al año, que es enero y septiembre. Va a depender del programa al que queramos aplicar. Hay programas que tienen fechas de inicio de ingreso una sola vez al año. Entonces ahí tendríamos o se tiene que revisar como el tema de fechas de inicio de los programas. Y respecto al requisito de inglés, como lo mencionábamos antes, los colleges sí o sí nos piden el tema del IELTS, puede ser el IELTS o puede ser el TOEFL, que son los 2 exámenes que recibe Canadá, y el puntaje que nos van a pedir va entre 6 y 6.5, que va a depender
del nivel educativo que quieras, pues si vas a estudiar un diploma, un advanced diploma, un bachelor o un graduate certificate y de qué enfoque. Entonces, generalmente, por ejemplo, los programas que son relacionados con el área de la salud, te va a pedir un nivel de inglés mucho más alto. O los que son relacionados con el área de educación, por ejemplo. Entonces el nivel de inglés va a ser más, la exigencia del nivel de inglés es más alta. Ok. O sea, hay que tener en cuenta efectivamente el tipo de programa al que se quiere aplicar y de eso va a depender este requerimiento del inglés como tal. Exactamente. Ajá. Pero esto es como el promedio, lo que nos piden de 6 a 6.5 del IELTS académico. Ok. Y ya por último tenemos el tema de las universidades, que así como acá en Colombia tenemos dos opciones en la universidad, que es estudiar un bachelor, que es una carrera profesional, o realizar un máster, que es una maestría. Estos programas duran de 3 a 4 años, aquí hacemos referencia a los bachelors, los másters pueden durar de 2 a 3 años. Depende de, por ejemplo, si vamos a hacer un máster en investigación, pues se va a tomar más tiempo, que son generalmente 3 años. Con estos programas tenemos el permiso de trabajo, el estudiante puede trabajar mientras estudia y cuando el estudiante hace un programa en universidad, independientemente de la duración, obtiene 3 años de visa de trabajo. Me explico, si un estudiante hace una maestría de un año, por estar inscrito en una universidad y por ser un máster emitido por una universidad, automáticamente tiene visa de trabajo por 3 años. O sea, Wow. la duración del programa no está ligada a la visa de trabajo. O sea que Pues, perdón, entonces, la duración del programa no está ligada a la duración de la visa del trabajo. o sea que entonces lo recomendable sería tal vez si uno cumple con los requisitos para poder ingresar a un máster y poder hacer un máster de un año, digámoslo así que el beneficio sería que la visa de trabajo sería por 3 años. Exactamente. Aunque hay un tema, y es que el tema de máster en Canadá no es como en Colombia, es decir, acá en Colombia estamos acostumbrados a hacer maestrías, en Canadá no. En Canadá no es tan normal, digámoslo así, o no es tan pedido el tema de maestrías. Entonces, el tipo de maestrías que vamos a encontrar en Canadá son maestrías generales, por decir, un MBA, un máster en negocios. Si quieres hacer algo en educación, va a ser un máster en educación. Entonces, son como temas generales. Es difícil, por ejemplo, conseguir un máster en, no sé, en educación de primaria, sino es un tema más general y generalmente es por investigación. Entonces es un proyecto que el estudiante va a desarrollar durante su tiempo de maestría. Ok. ¿Listo? Interesante dato, porque pues cualquiera creería que uno puede encontrar, no sé, el máster con cierta especialidad, ¿no? Sí, exacto, no. En Canadá este tema es un poquito diferente. Entonces, digamos que para contrarrestar esto, lo que tiene Canadá son estos graduate certificates a nivel de college público, que sí está, o sea, podemos encontrar programas súper al detalle y súper específicos. Entonces, esta es como la diferencia también de los programas. Ok. Vale, no, ¿Listo? súper, súper, súper. O sea que, Bueno, dime. perdóname, prácticamente esto sería digámoslo así, las posibilidades que tiene un estudiante internacional para estudiar en Canadá como tal. Exacto, esos son los 4 escenarios que un estudiante puede tener o la opción que tienen los estudiantes para irse a estudiar a Canadá. Ok, interesantísimo. Pues existe siempre una gran variedad de programas educativos que permiten, obviamente, que cada quien se ubique de acuerdo a su nivel de inglés y, y, pues a la necesidad de realizar este programa, seleccionar lo que efectivamente le funciona y lo que eh, pues está buscando prácticamente para poder realizar estos estudios en Canadá como tal. Ok, sí, exacto. O sea, digamos que el tipo de programa o el tipo de institución
al que el estudiante debe aplicar va a depender de sus planes o de sus objetivos, más que cualquier otra cosa. Ok, súper. Bueno, Ujú. hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Saber cuál es, si es solamente el hecho de ir a estudiar y regresarse o ir a estudiar allá y quizás de pronto seguir estudiando o seguir preparándose en alguna otra área, ¿no? Ujú, exactamente. Súper. Bueno, Laura, y en términos de visa, ¿qué nos puedes contar tú a nosotros acerca de cómo funciona? No sé si de pronto vayas a entrar un poquito al detalle en la parte de requisitos como tal. Supongo que pues hablarás o mencionarás algo de las cosas importantes o los aspectos a tener en cuenta como tal. Y obviamente, pues el tipo de visa que básicamente las personas pueden tener de acuerdo a su tipo de programa educativo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Entonces, sí, como tú lo dices, dependiendo del tipo del programa que el estudiante vaya a aplicar, tenemos diferentes tipos de visa. Generalmente está la visa de estudiante y visa de turismo. Serían como las dos opciones. Entonces, generalmente la visa de turista aplica a los estudiantes que se van a ir a estudiar inglés por 6 meses o menos. Entonces, si un estudiante va a ir a estudiar o quiere ir a estudiar 4 meses de inglés, puede viajar con una visa de turista. No es necesario que aplique a una visa de estudiante. Y estas visas de turista generalmente son de larga duración. Es decir, al estudiante no le van a dar la visa por los 4 meses. Puede que se la den por 1 año, por 2 años, por 3 años o por la vigencia que tenga el pasaporte, porque es una visa de turista. Pero con esta visa, el estudiante solo puede permanecer en Canadá 6 meses. Después de los 6 meses tiene que salir de Canadá. Esa es como la regla importante de la visa de turista. Ok. Otro tema es que esta visa efectivamente no nos otorga permiso de trabajo. Es para que el estudiante vaya 100% a estudiar y pues obviamente hacer actividades de turismo, si es el caso. La visa de turista no se puede extender, lo que decía, una vez se cumplan estos 6 meses máximos de permanencia en Canadá, el estudiante debe salir de Canadá. Esos son como los puntos importantes, dime. No, quería decir, o sea, para aclarar esta parte, porque puede ser un poco confusa. Tú decías que la visa la pueden dar inclusive hasta por un año, ¿cierto? Es una visa de turismo eh, o de visitante, básicamente. Y si yo tengo un curso de 4 meses y me dieron la visa por un año, yo no me puedo quedar más de 6 meses en el país. Tengo que salir antes de cumplir esos 6 meses, ¿verdad? Exactamente, la estadía máxima son 6 meses. Así la visa esté por 1 año, puede estar máximo 6 meses en el Ok, país. vale, entiendo. Listo. Y entonces ahora sigue el permiso de estudio. Entonces, el permiso de estudio aplica para los estudiantes que, que van a tomar un curso de inglés por más de 6 meses. Entonces, pueden aplicar un permiso de estudio. Importante recalcar que el permiso de estudio, si vamos a estudiar un curso de inglés, no tenemos opción de trabajo. Mientras si vamos a aplicar el resto de programas que ya revisamos, en college público, college privado, universidad, el estudiante va a tener permiso de trabajo. Vale, súper esa aclaración porque, no sé, se tiende a confundir, ¿no? Por el simple hecho de tener o de decir que es un permiso de estudiante como tal y al tener ese permiso de estudiante, pues con ciertos programas educativos es que se cuenta con el permiso de trabajo. Ya sabemos que para Exactamente. temas de inglés o cursos de idiomas como tal en Canadá no se puede trabajar con un permiso de estudiante, ni Exactamente. con la visa de turismo o visitante. Exacto. Entonces, para poder aplicar este permiso de estudio, debemos estar inscritos o matriculados efectivamente a un programa de más de 6 meses. Eh, y hay una regla súper importante y es que el estudiante debe cumplir con su asistencia al programa que está inscrito. Es decir, si el estudiante dice que va a ir a estudiar, no sé, 8 meses inglés, el estudiante debe ir a clase. De lo contrario,
el estudiante puede ser reportado ante el gobierno y le pueden cancelar su visa. Entonces es súper importante que cumplan las reglas y asistan pues al curso al que se matricularon. Qué buen dato, Laura. De verdad que es importante tener en cuenta esto, puesto que, pues primero que todo, no está, la persona que decide viajar allá no va a estar muy familiarizada con esas reglas o con esas condiciones. Pues qué bueno que se hace la aclaración de eso pues a través de este webinar, donde se enfatiza en esa parte que es fundamental, fundamental cumplir con, pues obviamente, con el propósito de la visa como tal, que es la de estudiar, ¿no? Ajá, exacto, sí. Deben tener una asistencia para que no tengan problemas de cancelaciones de visa. Ok. Y te pregunto, y en términos, no sé, por ejemplo, a nivel de college o universitario, si el estudiante por alguna razón, no sé, le fue mal en alguna materia, ¿eso también es causal de pronto de que sea reportado o obviamente es algo que sucede y que es normal que pase, puesto que el nivel educativo o la exigencia como tal es muy grande? Vale, no. En caso de que un estudiante pierde una materia, no es causal de cancelación del permiso de estudio, pues porque el estudiante asistió a su programa, simplemente lo que tú dices, de pronto el nivel estaba muy alto o es una materia en que el estudiante no es fuerte, no es su tema fuerte, pero no. Entonces, eso no da causal para que le cancelen la visa de estudiante. Ok. Y una pregunta importante que no sé, me acaba de surgir, Laura. En este caso, por Sí. ejemplo, si el programa educativo que yo quiero ir a estudiar es por un año, ¿cierto? Pero, digamos, no sé, perdí una materia o me fue mal en alguna materia, ¿cómo se haría ese proceso? ¿Yo puedo renovar mi visa para poder terminar esa materia o durante ese periodo de tiempo que me dieron de visa por mi periodo de estudios, tengo la posibilidad también de recuperar y hacer lo necesario para poder eh, presentar nuevamente, no sé, esa materia o los exámenes? Vale. Si esta materia no tiene ningún prerequisito, la puedes tomar el siguiente semestre o el siguiente trimestre. En caso de que no la puedas tomar y necesites extender tu periodo de estudio, tu visa de estudio, lo puedes hacer. Lo que haces es una extensión del permiso de estudio, si lo necesitas. Se puede Ok, hacer directamente en Canadá. ok, vale. Ajá. Qué buena información. Gracias por hacer esa aclaración ahí, Laura. Súper. Bueno, aquí tenemos otras opciones que ya las habíamos mencionado. Debemos respetar pues como las condiciones de la visa, que básicamente son el tema de la asistencia y el tema de si puedo o no puedo trabajar. Son como las dos condiciones más importantes de los permisos de estudio. Posibilidad de extensión, como te lo mencionaba, el estudiante puede extender estas visas, las visas de estudiantes se pueden extender. Entonces, por ejemplo, un estudiante se va a hacer un programa de inglés de 8 meses y después decide iniciar un diplomado, puede hacer su extensión de visa desde Canadá. Ah, o sea que si yo no tengo el permiso de estudio, no puedo extender. Digamos, si entro con una visa de turista. No, las visas de turista no se pueden extender. La Entiendo. visa de turista está 6 meses y tienes que salir de Canadá. Independientemente que la visa de turista sea por un año, por ejemplo. Sí, Vale. no importa. Solo puedes estar 6 meses. Ok. Mientras que este permiso de estudio sí te da la opción de extender. Vale. Y acá tenemos entonces otro tipo de visa que es la Postgraduation Work Visa, que este permiso aplica, como ya lo habíamos revisado antes, para programas en college públicos y a nivel de universidad, que son bachelors o maestrías. Y es una visa, como su nombre lo dice, de trabajo, donde lo ideal o lo que se busca es que el estudiante pueda adquirir experiencia laboral en lo que estudió. Entonces, si tú hiciste, por ejemplo, no sé, un MBA, lo ideal es que puedas conseguir en este año, en este periodo de la visa de trabajo, puedas conseguir
un trabajo como profesional. Entonces, ese es el beneficio que te da la institución o el programa, el que estés aplicando, para que después puedas poner en práctica lo que aprendiste durante el programa que hiciste. Entonces, los requisitos para poder aplicar a esta visa es que debes haber estudiado un programa de mínimo 8 meses, ya sea en un college público o en una universidad. Entonces, si tú hiciste un certificado de 6 meses, no vas a poder aplicar a esta visa de trabajo. Tu programa debe durar mínimo 8 meses para que después puedas aplicar a tu visa de trabajo. El programa debe ser realizado en una institución autorizada, que vuelvo y repito, en este caso serían los colleges públicos y las universidades. Son los únicos tipos de instituciones que te permiten después aplicar a este tipo de visa. Y esta visa la pueden pedir una vez finalices tu programa de estudio, tienes hasta 180 días para poder aplicar a esta visa de trabajo. Si te pasas de los 180 días, ya no puedes aplicar a la visa. Wow. Ya pierdes como la oportunidad de aplicar a esta visa de trabajo. Esta visa de trabajo es de trabajo completo, o sea, es un full time que estamos hablando, ¿cierto? Es completamente diferente al permiso de trabajo que tendría, digamos, la visa de estudiante o el permiso de estudiante, ¿cierto? En los colegios o en las universidades. Exactamente. Entonces, el permiso de estudio normal, por decirlo así, son 20 horas a la semana y ahí el estudiante puede decidir si quiere aplicar a un trabajo casual, que un trabajo casual hablamos de un restaurante, un bar, cuidando niños, etcétera, o si desde el inicio tiene el nivel de inglés y aplica un trabajo profesional. Lo único es que solo puede trabajar medio tiempo. Mientras que con esta visa de graduado, va a poder trabajar tiempo completo y vuelvo y repito, lo ideal es que consiga un trabajo a nivel profesional, pues para que valga la pena, pero puede trabajar tiempo completo. Ok, interesante, muy buen dato para tener en cuenta en el momento de poder aplicar a este permiso de trabajo. Entonces acá tenemos el tema de la duración, cuánto va a durar la visa de trabajo, como ya lo habíamos mencionado, acá tenemos como un resumen. Si el programa tiene una duración de menos de 8 meses, no vamos a poder aplicar a esta visa de trabajo. Si el programa está entre los 8 meses y los 2 años, la duración de la visa o del permiso de trabajo va a ser igual al del curso. Entonces, si el curso dura 2 años o si el programa dura 2 años, la visa de trabajo va a ser por 2 años. Y si el programa dura más de 2 años, inmediatamente el permiso de trabajo es de hasta 3 años. Ok. Sí, eso ya Entonces, una vez un estudiante, qué pena que te interrumpa, una vez un estudiante me preguntó, bueno, listo, Laura, y si yo hago 2 programas de 1 año, que pueden ser dos Graduate Certificates, que son las especializaciones, ¿cómo me dan mi visa de trabajo? Entonces, en este caso, como el estudiante está haciendo 2 años de programas académicos, puede aplicar a una visa de trabajo por 2 años. Ok, vale. Entonces, la visa de trabajo le va a salir por 2 años. Me surge una duda ahí, entonces, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, si yo estudié, digamos, mi programa por 1 año, ¿cierto? Apliqué a este permiso de trabajo y durante ese permiso de trabajo yo estudio, no sé, sigo estudiando, pero ya bajo el permiso de trabajo. Después puedo volver a aplicar a ese otro permiso de trabajo de ese programa que estudié mientras estaba con el permiso de trabajo. Son un poquito confuso, pero no sé si me entendiste. Sí, te entiendo, pero el tema es que esta visa de trabajo es solo para trabajar, no para estudiar. O sea, no podría estar estudiando mientras estoy con ese permiso de trabajo. No, esa visa es para trabajar. Lo que te Ok, da es derecho a trabajar, permiso de trabajo. listo. Vale, Entonces no. no puedes estar estudiando. Ok. Bien, no, súper, súper.
Me parece esta información que nos has dado hasta el momento ha sido bastante clave porque normalmente son las dudas o quizás de pronto mucha gente no conoce este tipo de oportunidades que tiene al estudiar tal vez de pronto un programa de este tipo. Em, Ujú, como los diplomados o las maestrías o los certificados, ¿no? Entonces, súper exacto. buena información que preparaste, Laura, de verdad que muy interesante. Continuando con esto, básicamente, una de las grandes preguntas o de las grandes incógnitas que tiene de pronto las personas, y bueno, que tú has venido mencionando también a lo largo del webinar como tal, es en qué puede trabajar un estudiante internacional mientras está pues cumpliendo obviamente con su programa educativo. Ujú, ok. Vale, entonces sí, efectivamente, como lo hemos venido hablando, depende del programa que el estudiante esté realizando, puede o no puede trabajar. Entonces acá tenemos una tablita resumen o sea, muy específica de cuándo puedo y cuándo no puedo trabajar. Entonces, si lo ves, bueno, tenemos en comparación otros destinos como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, pero lo que nos importa en este momento o en este webinar es el tema de Canadá. Entonces, si ves ahí en la tabla, efectivamente, si vamos a estudiar inglés, repito, el estudiante no puede trabajar, no tiene permiso de trabajo. Si ya vamos a aplicar a un programa diferente a inglés, diplomados, certificados, carreras, maestrías, cualquier otro tipo de programa, el estudiante va a tener derecho de trabajo por medio tiempo. Entonces acá tienen como el resumen de cuándo sí y cuándo no, que básicamente en el único momento en el que el estudiante no puede trabajar es si está inscrito a un programa de inglés. Ok, vale. Y obviamente en términos de trabajo, pues, como lo decías, puede ser trabajando en cafés, restaurantes, o ya si la persona de pronto el nivel de inglés le da para trabajar quizás en algo más específico o en algo, digámoslo así, más profesional o a nivel de perfil profesional, lo puede hacer también, ¿verdad? Sí, exacto. Generalmente los estudiantes inician o llegan a Canadá y los trabajos más fáciles, por decirlo así, de conseguir o de acceder, teniendo en cuenta el nivel de inglés, que el estudiante se adapte a la ciudad, al país, etcétera, es el tema de trabajos casuales. Entonces, como tú lo mencionas, generalmente los estudiantes llegan a trabajar en un café, en un restaurante, en un bar, y ya a medida que el estudiante va cogiendo confianza con el idioma, con la ciudad, que va conociendo gente, va cambiando, subiendo de categoría su trabajo, por decirlo así. Entonces ya pueden trabajar, no sé, de recepcionista en una oficina o de secretarias y ahí se van como moviendo y creciendo profesionalmente también. O sea que definitivamente el nivel de inglés es algo que influye básicamente en estas opciones de trabajo. Exacto, es que de hecho muchos estudiantes me dicen, bueno, ¿y por qué no puedo trabajar estudiando inglés? Entonces, cuando el gobierno de Canadá tomó esta decisión fue porque ellos decían, una persona que venga a estudiar inglés no tiene el nivel necesario para brindar un buen servicio a la gente. Ujú. Entonces, básicamente por eso fue que dijeron, los estudiantes de inglés no pueden trabajar porque no están en la capacidad de brindar un buen servicio en su trabajo. Entonces, Ok, básicamente por eso fue que, pues entre otras cosas, esa fue una de las razones por las que quitaron el tema de trabajo con los cursos de inglés. perfecto, muy bien. Y Laura, pues no sé, tú que ya tienes muchos años trabajando obviamente en la industria y que has ayudado a muchos estudiantes también, cuéntanos un poquito cuál es ese paso a paso o cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para poder organizar el plan de viaje como tal. ¿Sí me entiendes? Claro que Para sí. que, no sé, el día de hoy podamos darle una ayuda a las personas que van a ver este webinar como tal y que van a participar de él, que obviamente encuentren ese punto de partida y que puedan llegar pues, a lograr el objetivo de poder realizar el viaje, en este caso, pues para Canadá. Claro, perfecto. Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer o lo primero que revisamos nosotros con los estudiantes es qué planes tenemos en Canadá y qué quieres ir a estudiar.
Entonces, una vez tenemos como una idea de lo que el estudiante quiere ir a estudiar o el programa al que quiere ir a aplicar, revisamos las opciones. Ya una vez el estudiante nos diga, listo, quiero en este college y quiero este programa, ¿qué tengo que hacer? Entonces, primero definimos la ciudad y el tipo de programa y el college al que quiere asistir. De ahí nos envían el pasaporte y diligenciamos el formato de inscripción de la escuela, de la universidad o de la institución donde el estudiante vaya a aplicar. Después de enviar el formato de inscripción, vamos a recibir la carta de aceptación al programa. Entonces ahí es donde el estudiante es aceptado por la institución y junto con la carta de aceptación vamos a tener la factura de lo que el estudiante debe pagar. Una vez tengamos esto, coordinamos el tema del pago del curso. Nosotros tenemos una opción de pago que es mediante una mesa de divisas o si el estudiante lo quiere hacer directamente a la escuela, también lo puede hacer. Eso ya se define con el estudiante directamente. Después de pagar el curso, revisamos la documentación o juntamos la documentación para la visa, que básicamente en términos generales para la visa necesitamos pasaporte, documentación académica, documentación laboral en caso de que el estudiante tenga experiencia laboral y una carta de motivación donde le vamos a decir al gobierno por qué el estudiante quiere estudiar el programa, por qué en Canadá, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como los requisitos importantes. Una vez reunamos toda la documentación para la visa, junto con los formatos de aplicación, obviamente, de los cuales nosotros nos encargamos, solicitamos la visa. En este momento, el proceso de visa o el estudio de la visa está entre 4 y 7 semanas, es decir, desde el momento que aplicamos a que nos den respuesta, se están demorando entre un mes y 7 semanas, un mes, mes y medio, hasta 2 meses. Va a depender pues como de la temporada. Después de esto recibimos la visa y una vez recibimos la visa, organizamos tiquetes y alojamientos. Y apenas tengamos alojamiento, ya la idea es que hacemos una reunión final con los estudiantes donde les explicamos cómo va a ser la llegada, qué horarios tienen que ir y les resolvemos todas esas inquietudes de última hora, qué puedo empacar, qué no puedo empacar, no sé, recomendaciones, cosas como que van surgiendo ya al final cuando estamos listos para viajar. Entonces, este es como a grosso modo el paso a paso de cómo sería el proceso. Laura, teniendo en cuenta obviamente todos estos pasos que nos hablaste aquí, ¿con cuánto tiempo de anterioridad tengo yo que, pues como interesado, iniciar este proceso o arrancar con este paso a paso? Vale, lo ideal es que el estudiante inicie su proceso de 5 a 4 meses antes de que vaya a viajar. Esto con el fin de que tengamos tiempo para hacer todas las cosas con calma, que los procesos se hagan bien y no estemos corriendo al final comprando tiquetes, buscando alojamiento, pues porque esto nos va a subir un poquito el costo si lo hacemos digamos, si la visa no la dan hoy y el estudiante va a viajar la otra semana, pues el tiquete te va a salir mucho más costoso. Entonces, la idea es hacer todo con tiempo y se recomienda que se realice o que se inicie el proceso de 5 a 4 meses antes de que el estudiante vaya a viajar. Ok, bueno, súper interesante. Cualquiera pensaría que el tema de pues, organizar todo este plan de viaje puede no tardar tanto, ¿no? Pero sabemos que, según lo que nos acabas de explicar, tiene un proceso lógico y cada parte básicamente tiene un tiempo para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, Exacto, súper sí. interesante esta parte, esta información. De verdad que, pues básicamente es algo que la gente debe tener muy en cuenta y a través de cada uno de esos pasos, pues sabemos que quizás más adelante surjan más inquietudes, ¿no? Sin embargo, pues a grosso modo, como lo mencionabas, esto es lo que hay que tener en cuenta básicamente para el proceso como tal de organizar todo el plan de viaje como tal, incluyendo la parte de la aplicación de la visa.
Exacto, sí, eso es para que el estudiante tenga una idea. Obviamente, nosotros les vamos recordando, les vamos dirigiendo este paso a paso al estudiante a medida que vamos cumpliendo las diferentes tareas, por decirlo así. Entonces, nosotros somos los encargados de guiar al estudiante y decirle, bueno, listo, ya hiciste tu pago, entonces ahora necesitamos los documentos de la visa. Entonces, vamos paso a paso guiando y llevando al estudiante durante todo este proceso. Súper, Laura. No, la información me ha parecido súper interesante, súper completa. Inclusive para mí ha tenido mucha lógica todo lo que has mencionado y todo lo que has eh, pues comentado en este webinar como tal. Consideramos y esperamos que vaya a funcionar exactamente igual para las demás personas. Sin embargo, por último, queremos recomendarles unos tips o darles un poquito más de información acerca de qué hay que tener en cuenta cuando se va a iniciar este proceso o cuando ustedes efectivamente están contemplando la opción de viajar y estudiar al exterior, ¿no? Entonces, pues como tip importante, ya casi para terminar este webinar, es que siempre busquen la orientación de profesionales expertos y certificados. Es importante que tengan en cuenta esta recomendación porque basados en esto es que todo el proceso va a fluir y que básicamente va a ser exitoso. Entonces, el día que ustedes decidan empezar a investigar, a indagar, consulten con varias fuentes. Es importante que revisen, no sé, comentarios de las agencias, información sobre las agencias. Si ya tienen un conocido que tal vez de pronto ha realizado este tipo de procesos, preguntar e indagar un poquito acerca de cómo fue la experiencia, cómo les fue, etcétera, etcétera. Yo Básicamente tengo es... ahí, qué Dime, pena que Laura. te interrumpa, tengo ahí algo súper importante y es que muchos estudiantes o muchas personas me preguntan o he escuchado mucho el comentario de, bueno, ¿y por qué debo hacer este proceso con una agencia y no yo directamente con la universidad o con el college? Y ahí es donde la diferencia en realidad está en que las personas que nos dedicamos a esto tenemos toda la información de cómo son los procesos. Entonces, por ejemplo, si bien el estudiante puede hacer su proceso de inscripción con la universidad, que generalmente toma más tiempo porque nosotros como agentes sabemos cómo son los procesos con las universidades, qué requisitos necesitan, de qué forma se presentan. Digamos que el estudiante logra hacer la inscripción directamente con el college o la universidad, pero ahí ya viene el otro tema y es el tema del proceso de visa, que es donde muchos estudiantes no tienen tan clara la información o donde muchos estudiantes se equivocan y por un error en una pregunta de la aplicación a la visa puede dañar, por decirlo así, todo su proceso, todo su plan de estudio en Canadá. Entonces, digamos que la diferencia de hacerlo con una agencia es eh, que sabemos cómo son los procesos y sabemos de alguna forma cómo es el proceso de visa también. Y podemos orientarlos un poquito más en el tema de por qué escoger el programa o qué tipo de programa escoger para los estudiantes. Entonces, creo que eso es una ventaja muy grande de hacer los procesos con agencias. Excelente, Laura, y qué bueno que haces esa aclaración. Básicamente, para allá iban pues estos tips que nosotros queremos dar en este momento, básicamente porque sabemos que el poder hacerlo con una agencia que sea certificada y que sean expertos, pues nos va a permitir recibir información detallada de cada uno de los procesos, de los destinos y de los programas educativos, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Al fin de cuentas son agentes que representan estas instituciones educativas y pues esto hace que la relación, obviamente, y que el proceso como tal, pues sea exitoso al fin de cuentas, ¿no? Esto también permite que la persona pueda planear el viaje acorde a los objetivos. Tú lo mencionabas antes mientras estuvimos haciendo el webinar y hablando del destino, que hay que tener en cuenta mucho los objetivos de la persona cuando decide viajar a estudiar en el exterior. Entonces, eso también es parte fundamental. Conocer y manejar los tiempos de todos los procesos, como tú ya lo decías. Una cosa es el proceso de inscripción a la institución educativa o al programa educativo, otra cosa son los procesos de aplicación de la visa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son esos tiempos, los requisitos,
etcétera, etcétera, ¿sí? Esto también Exacto. permite que uno evite riesgos en los procesos de aplicación de visas. Tú lo acabas de mencionar. Una cosa es de pronto hacer la inscripción a la institución educativa y al programa educativo y otra cosa es el proceso de visado como tal, que hay que seguir unos parámetros y unos requisitos como tal, ¿no? Y pues esto minimiza esos riesgos y pues lo que menos queremos o lo que menos se espera es que la persona vaya a tener una negación de visa, ¿no? Exacto. Y Y ya menos por, por un error o por una respuesta mal contestada. correcto, sí, 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 muy bien. Sí, básicamente, pues esas son nuestras recomendaciones y nuestros tips importantes el día de hoy. Laura, personalmente quiero agradecerte por tu tiempo. Gracias por compartir toda tu información, toda pues todo lo que preparaste para este webinar. De verdad que esperamos que pues hayamos logrado cubrir gran parte de las dudas y de las inquietudes que las personas tienen con respecto a Canadá como destino, los programas educativos y los tipos de oportunidades que tiene un estudiante internacional cuando decide viajar a estudiar cualquier programa en este destino, ¿no? Quiero agradecerte por tu tiempo y de verdad que fue muy interesante lo que nos compartiste el día de hoy. Espero que, no sé, nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad para hablar quizás de otro destino como tal. Claro que sí, no, no hay ningún problema, es con mucho gusto. Igual acá tenemos la información no tan al detalle, tratamos de darle la mayor cantidad o el mayor contenido a nuestros estudiantes para que puedan ubicarse un poquito más en sus objetivos, pero pues la idea es que se acerquen a nosotros y organicemos una cita para ya, digamos, más al detalle ver los perfiles y hacer las recomendaciones uno a uno de qué planes podemos o por qué lado se puede proyectar el tema de estudios en Canadá. Súper, Laura, súper, qué buena recomendación también. Ya lo saben, pueden agendar una consultoría completamente gratuita a través de los expertos de Information Planet. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar viendo y acompañándonos en este webinar. Esperamos que toda la información haya sido de su total entendimiento y de todas maneras la invitación como le acaba de decir Laura, es que agenden una asesoría con nosotros para que puedan de pronto conocer un poco más al detalle esta información que se les compartió el día de hoy. Esperamos que nos sigan acompañando en unos próximos episodios, en unos próximos webinars. Y eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias Laura, y nos Vale, veremos en una gracias a ti. próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.